Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo fraternal para ustedes amigos que también están con nosotros. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Estamos estudiando las doctrinas fundamentales, aquellas doctrinas que todos nosotros debemos creer. Todo lo que dice la Biblia debemos creerlo, pero hay doctrinas que realmente rigen nuestra vida y hemos venido hablando algunas de esas doctrinas en este estudio. Hoy vamos a hablar sobre la doctrina de la eclesiología o la doctrina de la iglesia de Cristo. Así que quiero que me acompañen a estudiar juntos este maravilloso tema, esta doctrina bíblica, una doctrina de suma importancia para todos nosotros. Pero antes vamos a pedir la dirección de aquel que nos enseña, de aquel que ha revelado todas estas verdades para nosotros, de tal manera que nosotros podamos vivir en ellas y compartirlas también con otros. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y bajo la dirección de tu Santo Espíritu, nos presentamos delante de ti, Señor, con el deseo de obedecer las Escrituras y con la disposición de que tú ejecutes tu voluntad en nosotros. Damos gracias por el tiempo que nos das para crecer en el estudio de las Escrituras y gracias, Dios, por entregarnos a la doctrina tuya, a las enseñanzas tuyas, realmente al mensaje que viene de parte de ti. Ruego tu bendición para que podamos todos aprender, Señor, y disfrutar este privilegio, Señor, de ser capacitados, de ser entrenados, de ser formados por ti y preparados para la segunda venida de Cristo, para encontrarnos con aquel que está sentado en el trono y es Señor de todo, y es el esposo de la iglesia, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Con gratitud en nuestro corazón, nos disponemos para que tu Espíritu, Señor, nos enseñe y lleve tu palabra, Dios, al corazón de aquellos que aún no te conocen, para que aquellos que son parte de la iglesia, pero aún no han llegado a conocer a Jesús, puedan creer porque sé que están destinados de antes de la fundación del mundo para ello. Y necesitan oír el mensaje y por eso clamo, Dios, para que este mensaje llegue a ellos. Gracias por el honor de conocerte a ti y poder compartir, Señor, estas verdades con otros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Cuando hablamos de eclesiología o de la doctrina de la iglesia, lo primero que vamos a mirar hoy es qué es la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia. Estamos dentro de un contexto donde nosotros llamamos iglesia a toda clase de edificios, de lugares, de salones y cosas así. Pero lo primero que vamos a mirar es que la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un lugar. La iglesia no tiene nada que ver con una capilla, nada tiene que ver con un salón, nada tiene que ver con un edificio. Porque la iglesia, lo primero que nos muestra la Biblia es que es el cuerpo de Cristo. Vamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Allí, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo o el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo deja claramente que realmente la iglesia es un cuerpo y no cualquier cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y voy a leer el versículo 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es interesante esto. Todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo y cada uno de manera específica es un miembro en particular. Cuando leemos la Biblia, y especialmente este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, voy a leer en el versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Por eso nosotros como iglesia debemos entender bien lo que es la naturaleza de la iglesia. Siempre estamos relacionando la iglesia con lugares y pocas veces hablamos de la iglesia como un cuerpo formado por miembros y estos miembros son personas. Aquellas personas que al igual que nosotros hemos conocido a Jesucristo como Salvador. Porque la iglesia está hecha de personas. No todas las personas que están en un lugar son miembros de la iglesia. En las congregaciones hay mucha gente que la verdad no son parte del cuerpo de Cristo porque aún no han conocido a Cristo, porque realmente el cuerpo de Cristo, la iglesia, está formada por todas aquellas personas que han profesado con su fe, han profesado a Jesucristo como Salvador. Aquellos que realmente han reconocido de corazón que son pecadores y han reconocido
que por causa de su pecado están condenados, destituidos y separados de Dios. Pero también han entendido que Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estos son los que fueron llamados antes de la fundación del mundo para estar en unión con Cristo y ser parte de Cristo. Y por eso es necesario que entendamos este principio. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un lugar. Es la reunión de todos los salvos por la fe en Jesús, los que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que un día fueron introducidos en el cuerpo de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 13 de 1 Corintios 12. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, introducidos, sumergidos en un cuerpo, no en muchos cuerpos, sino en un cuerpo. Hoy en día la gente habla de que hay muchas iglesias. Falsas iglesias sí hay muchas, pero la iglesia verdadera es una sola y nada tiene que ver con denominaciones. Nada tiene que ver con ser católico, evangélico, pentecostal, cuadrangular o X o Y. No. La verdadera iglesia es una sola y no tiene un nombre denominacional. Está identificada por aquellas personas que han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, Dios Padre, por el poder del Espíritu, nos ha introducido en el cuerpo de Cristo y somos la iglesia de Cristo, una iglesia universal que se manifiesta de manera local, pero es una iglesia universal que está constituida por todos aquellos que murieron creyendo en Cristo, por todos aquellos que vivimos y creemos en Cristo y por todos aquellos que aún no han llegado, pero van a llegar porque van a creer en Cristo. Esa es la iglesia de Cristo y está conformada por los creyentes, son los creyentes desde el día de Pentecostés hasta el día en que Cristo venga a recoger a su iglesia. Porque también existe gente salva en el Antiguo Testamento, pero no son parte de la iglesia. La iglesia tiene un distintivo y es la presencia interna del Espíritu Santo. Usted sabe que ninguno de los del Antiguo Testamento disfrutaron la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos tuvieron el Espíritu Santo con ellos, pero no dentro de ellos. Y la Biblia es muy clara en esto. Y San Juan capítulo 14 es clara que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero después estaría en ellos. Y esto sucedió básicamente el día de Pentecostés. Por eso cuando vamos al Nuevo Testamento, leemos especialmente los Evangelios, Cristo nunca habla de la iglesia como algo pasado. Siempre que habla de la iglesia como algo futuro, porque Él seguía en la tierra. Y la iglesia realmente empezó el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el sello, es la garantía de que somos no solamente hijos de Dios, sino miembros del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia amada de Cristo. Por eso el texto dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y ese realmente es la iglesia. Y eso sucedió desde el día de Pentecostés y sigue sucediendo hasta el día de hoy, porque Dios sigue llamando a los que ha llamado para que crean en Jesucristo y sean miembros del cuerpo de Cristo, porque solo los que son miembros del cuerpo de Cristo son iglesia. Todos los demás que han creído en Cristo antes de Pentecostés y después de la segunda venida de Cristo, entonces ellos serán parte del pueblo y de las naciones de Dios, o de las naciones sobre las que Cristo va a reinar en el futuro. Por eso existen básicamente tres pueblos: la iglesia, el pueblo de Israel y los gentiles. Siempre han existido esos tres pueblos y de alguna manera existirán. Pero ya en el futuro, cuando Cristo reine, existirá Israel, el Israel salvo. Existirá la iglesia, que está constituida por personas de todas las naciones que han creído en Cristo, y las naciones, todos aquellos que creyeron en Cristo después de que la iglesia sea raptada, y muchos de los que creyeron antes de que Cristo viniese a esta tierra. Por eso el versículo 14 también dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y todos somos importantes. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. No hay ni un miembro en el cuerpo de Cristo que sea inútil o que esté allí de adorno. Todos somos útiles y estamos al servicio de Cristo como parte del cuerpo, porque Él es la cabeza. Una de las cosas maravillosas es mirar realmente nuestro cuerpo en función de la cabeza. Realmente quien ordena al cuerpo todas las acciones es la cabeza, y el cuerpo funciona en orden de la cabeza, todo.
si usted va a comer, aunque el aviso se lo da el estómago, realmente es la cabeza la que dispone el alimentarse. Es la cabeza de alguna manera la que de alguna manera dice también que comer, cuánto comer. Y aunque el estómago le avisa el campo que tiene para comer o de ya dejar de comer, la decisión la toma la cabeza. Por eso es bueno que entendamos todos estos principios y nosotros entendamos realmente que la iglesia no es un edificio, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia son los salvados, los que Dios Padre ha hecho parte del cuerpo de Cristo y aquellos, y están constituidos por aquellos que desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo han creído en Él como Salvador. La Biblia también usa otro término para describir la iglesia y es que es la familia de Dios. La familia de Dios. Vamos al libro de Efesios, por favor, un poquito más adelante de Corintios está Efesios. Capítulo 2, versículo 19. Dice la escritura, así que ya no sois extranjeros ni sois advenedizos, sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos los que por la gracia de Dios hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos esposa de Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Somos familia. Y no sé cuántos de ustedes valoran realmente el privilegio de ser de X o Y familia. Porque hay gente en la tierra que la verdad no valora la familia que tiene. Se desagrada la familia que tiene y de hecho quisieran ser de otras familias. Y a veces a nivel espiritual, también los cristianos quisieran ser de esta religión o de aquella religión, pero no entienden que no se trata de qué religión es, sino si realmente es miembro de la familia de Dios. Porque Dios es Padre de aquellos que están en su Hijo Jesucristo, porque bíblicamente Dios tiene un solo Hijo realmente, uno solo, y es Cristo Jesús. Y nosotros, los que somos hijos de Dios por estar en su Hijo. Realmente el Hijo es Él. Y como nosotros somos miembros del cuerpo de su Hijo, nosotros somos sus hijos porque estamos en el Hijo, no por otra razón. Por eso no hay salvación para nadie separado de Cristo. Y nadie puede ser llamado hijo de Dios si no está en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. El borracho no es hijo de Dios, el ladrón no es hijo de Dios, el mentiroso no es hijo de Dios, la prostituta no es hijo de Dios, el homosexual no es hijo de Dios. Porque ninguno de los que practican esas cosas, ninguno de esos reflejan a Cristo. Los que realmente tienen a Cristo están separados de todos sus pecados, porque están en Cristo Jesús y Cristo Jesús es santo. Y los que somos de la familia de Dios, hemos sido santificados, hemos sido llamados a ser santos y tenemos que practicar la santidad. Por eso dice la Biblia que si alguno practica el pecado, no es de Dios, no es de Dios, es del diablo. Y por eso tenemos que entender, porque hay mucha gente en las congregaciones que practican el pecado, viven pecando y aún así se atreven a decir que son hijos de Dios. La Biblia dice que el fundamento de Dios está firme teniendo un sello. Conoce el Señor a los que son suyos y los que son suyos se apartan de lo que es inicuo, de lo que es injusto, de lo que es sucio, de lo que es inmundo. Porque somos la familia de Dios. Somos la familia de alguien que es santo y vive por los siglos de los siglos. En San Juan capítulo 1, versículo 12, vamos allí por favor, en San Juan capítulo 1, versículo 12. La Biblia nos muestra muy claro cómo se llega a ser hijo de Dios. San Juan 1, 12 dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron a Cristo Jesús en su corazón, a los que creen en su nombre, o sea, realmente creen que Él es el nombre que está sobre todo nombre, en el único nombre que hay salvación, a esos, solo a esos, dice la Biblia, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie es hijo de Dios por estar en una congregación, en una religión. Somos hijos de Dios por estar en Cristo Jesús y porque Cristo está en nosotros como cabeza de la iglesia. Solo aquellos que han creído en Cristo reciben el Espíritu Santo y solo ellos tienen el sello y la garantía de ser familia de Dios porque ellos son los que han recibido y han creído en Jesucristo. Y han aceptado el nombre de Cristo por encima de todo nombre y lo han reconocido como Señor y como Salvador de sus vidas. Han confiado realmente en Él y en el sacrificio que Él hizo en su obra perfecta a favor de los pecadores.
y ahora somos hijos de Dios porque estamos en el Hijo de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 1, vamos allá. La Biblia es clara en estas palabras porque somos miembros de la familia de Dios por la fe en Cristo y porque Dios nos aceptó en Cristo. Solo en Cristo, dice la Biblia en versículo 5, que Dios nos predestinó a nosotros y lo hizo en amor. Nos escogió en amor y nos colocó un propósito, porque eso significa la palabra predestinar. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, Dios me colocó a mí un propósito de antes de la fundación del mundo, es que naciera en esta tierra para ser hijo de Dios. De hecho, Él fue el que dispuso que fuera ministro de Dios, pastor. Y hoy soy lo que soy por la gracia de Él, no por mí, sino por la gracia de Él, por su eterna gracia para conmigo y para con todos aquellos que por la gracia de Él hemos conocido a Jesús como Salvador. Por eso dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, solo por medio de Jesús. No hay otra manera de ser salvos sino a través de Cristo. Y no se trata de una fe intelectual, sino realmente de una fe viva. Hay una gran cantidad de seres humanos que creen que Jesús es el Hijo de Dios y creen que Jesús es el Salvador del mundo, pero ellos aún no lo han recibido, no lo han aceptado, no han creído en Él y no se han sujetado a su nombre, que es sobre todo nombre. Y no se han doblegado ante Él porque ellos siguen habituados a pecar, siguen en sus pecados deleitándose en pertenecer a una religión, pero al mismo tiempo deleitándose en el pecado. Y la Biblia dice que eso no puede ser así, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Un palo de limones no puede dar limones y naranjas al mismo tiempo. Cada uno realmente produce de lo que es. Y el que es cristiano da frutos de arrepentimiento. El que no es cristiano se deleita y vive en el pecado. Pero los que somos familia de Dios no, porque Él es Dios y es santo y es puro. Y ha puesto su Espíritu Santo, su Espíritu puro en nosotros para que vivamos santo. Por eso dice la Biblia que nosotros en Cristo somos perfectos. En Cristo somos santos y somos sin mancha delante de Él, gracias a Cristo Jesús. Pero eso que somos en Cristo debemos vivirlo en nuestro diario vivir. Debemos ponerlo en práctica. También la Biblia dice que la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, no solamente lo compara con un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. No solamente dice que es la familia de Dios, sino que es la esposa de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y somos la esposa de Cristo. Recuerde que cuando hablamos de la analogía del matrimonio, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, delante de Dios ya dejan de ser dos y empiezan a ser uno. Y por eso el uno trata al otro como de su propia carne. La mujer fue tomada del varón, carne de su carne y hueso de sus huesos, para que fuese una con el varón. Y de ahí en adelante Dios obró para que todo varón que nace de una mujer. La mujer procede del varón, el varón no procede de la mujer, pero todo varón nace de una mujer. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo procedemos de Cristo y somos para Él. Por eso la Biblia nos llama que somos la esposa de Cristo, y Efesios capítulo 5, versículo 25, vamos allá, Efesios 5, 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó como un esposo se entrega por una esposa para santificarla. Y qué bueno es realmente disfrutar ese privilegio. Al finalizar la Biblia en el Apocalipsis, vamos allí por favor, se habla de ese momento maravilloso en que Cristo tomará a todos los creyentes que tienen el Espíritu Santo, a todos aquellos que Él llamó desde el día de Pentecostés hasta el día de su venida, los va a llamar y los va a reunir y los va a preparar para una boda. Y allí en Apocalipsis 19, el versículo 6 al 8 dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos, las acciones de Cristo en su pueblo. Y en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, el versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y esta es la iglesia, que Juan la ve bajar en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, de hecho, es conocida como básicamente como una desposada. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como de piedra de jaspe, diáfana como el cristal, porque esa es la casa de la esposa, el hogar que el Señor fue a preparar para su esposa. Y en aquella ciudad vivirá la iglesia, juntamente con Cristo como el esposo, y reinaremos con Él por los siglos de los siglos, gracias a este privilegio que tenemos de ser la esposa de Cristo o de ser miembro del cuerpo de Cristo, el cual es su propia esposa. Y fuimos creados, por eso dice la Biblia que fuimos creados en Cristo Jesús. En Efesios 2:10, la Biblia es clara en estas palabras cuando dice la Escritura, que nosotros, versículo 9 dice que la salvación de nosotros no es por obras para que nadie tenga de qué jactarse, porque nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Por eso dice 1 Corintios que el Espíritu Santo nos injertó, el Espíritu Santo nos introdujo al hablar del bautismo en el Espíritu, que el bautismo en el Espíritu no es hablar en lengua ni hacer cosas raras. El bautismo del Espíritu Santo es el acto soberano por el cual Dios toma a cada persona que Él ha llamado por la fe en Cristo y lo pone en el cuerpo de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para manifestar las obras de Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, los que creemos en Cristo, anduviésemos en esas obras. Qué bueno es saber que la esposa de Cristo fue creada en Cristo, fue diseñada en Cristo. Y todo el capítulo 1, especialmente los versículos 3 al 6, habla de esa bendición, de todo lo que Dios hizo por nosotros para que fuésemos esposa de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo Jesús, que es el amado. Creados en Cristo, bendecidos en Cristo, escogidos en Cristo, predestinados en Cristo, amados en Cristo, adoptados en Cristo, para la gloria de Dios Padre. Romanos 11:36. Vamos allí al libro de Romanos. Capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué bueno es saber que la iglesia está en Cristo. Y somos gloria de Él. Somos de Él y para Él. Y no por un momento, por los siglos de los siglos. La muerte física no nos separa de Cristo, al contrario, nos lleva realmente a unirnos a Él. Porque es necesario que muramos. Si aún el Señor no ha venido, cuando llegue nuestra hora, es necesario que muramos para que este cuerpo de debilidad, este cuerpo de sufrimiento, este cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que en la resurrección Dios nos dé un cuerpo de gloria, semejante al de Él, y capaz de estar con Él, capaz de ver la gloria de Él y disfrutarla por los siglos de los siglos. En Romanos 14, en Romanos 14:8 dice la Biblia, pues si vivimos, para el Señor vivimos, porque somos miembros de su cuerpo. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque no hay nada ni nada que nos pueda separar de Cristo, nada ni nadie. Porque somos parte de su cuerpo. Somos parte de lo que Él es.
Ya Él no es sin nosotros y nosotros no somos sin Él. Eso fue diseñado en el eterno plan de Dios, que realmente Cristo como cuerpo fuese realmente hecho de la unidad de todos los que creen en Él. Y nosotros estuviésemos en Él y Él en nosotros por toda la eternidad. Y qué bueno realmente el que nosotros podamos entender esto y disfrutarlo y compartirlo con otros para que aquellos que aún no conocen del Señor lo puedan conocer. En 1 Corintios capítulo 8, primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 6 dice la Biblia: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Un Señor Jesucristo, el único, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. En esta relación que tenemos con Dios, de familia, de cuerpo de Cristo, de esposa de Cristo, es maravilloso saber que Él es para nosotros y nosotros somos para Él. En Génesis capítulo 2, vamos allí por favor, se habla cómo Dios hizo a Adán y Eva. Y de la misma manera que Dios hizo a Adán y Eva, era necesario que fuera hecho Cristo y su esposa. Cristo fue engendrado, no creado como Adán. Él fue engendrado, porque Cristo existe por los siglos de los siglos, porque Él es Dios. Adán fue creado, pero su esposa fue hecha de una costilla de él. Es interesante que cuando la Biblia habla del cuerpo humano de Adán y Eva, no usa los mismos términos. Cuando habla de la existencia de ellos como seres humanos y como pareja, Dios usa el término crear, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Pero cuando se trata del cuerpo de Adán, dice la Biblia que Dios tomó barro y formó el cuerpo de Adán, o Dios hizo realmente al hombre. Y es maravilloso mirar ese principio, pero cuando habla de Eva, dice la Biblia que Dios tomó de la costilla y hizo una mujer. Entonces, el término crear lo usa para ellos realmente como personas, cuando los hace a ellos como personas, la parte espiritual. Pero cuando se trata del cuerpo, Dios formó del polvo de la tierra a Adán. Y cuando se trata de la mujer, Dios hizo de la costilla de Adán a una mujer, dependiente de Adán, de la misma carne de Adán, de los mismos huesos de Adán, para tener realmente la dependencia de él, la naturaleza de él, y para que Adán la protegiese. Tenemos una gran cantidad de congregaciones que creen que la iglesia empezó con Adán. Y si la iglesia hubiese empezado con Adán, entonces primero fue hecha la esposa o empezó a ser la esposa antes que el esposo. Y no puede ser así. Así como Adán fue hecho primero él y después la esposa, de igual manera Cristo, porque Cristo es el segundo Adán. Tenía que ser él primero como hombre para luego de él sacar la esposa. Por eso primero es Cristo y luego la esposa. Por eso la iglesia no empezó antes de Cristo, sino después de Cristo. Por eso la iglesia no empieza con Adán, empieza después de Cristo, y esto es el día de Pentecostés. El día en que Dios envió al Espíritu Santo a la tierra para llamar a los que habían sido llamados para ser la esposa de Cristo y sellarlos con la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cuida a la iglesia como la esposa de Cristo la cuida y la está santificando y la va a perfeccionar y la va a presentar delante de Cristo como una esposa santa y sin mancha. Porque el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo. Pero era necesario que fuera después del hombre. Por eso fue primero Jesús. Jesús tuvo que venir primero a esta tierra, ser engendrado como hombre, nacer como hombre, y luego él morir para luego sacar su esposa. Recuerde que Adán, de alguna manera, cuando Dios lo durmió, de alguna manera hay una especie de simbolismo de muerte para que la esposa sea sacada de él, simbolizando a Cristo. Cristo tuvo que dormir 3 días en el seno de la tierra para luego levantarse y de él naciese su amada esposa, que es la iglesia. Una iglesia realmente que disfruta toda la obra de Cristo, que disfruta realmente el poder de Cristo, porque fue sacada de Él. Venimos de Él, de su carne y de sus huesos. Y qué bueno disfrutar esta gracia.
También la Biblia dice que la iglesia es el templo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, somos la esposa de Cristo y somos el templo de Dios. Todo esto es realmente para que usted valore el valor que Dios nos ha dado. Honremos a Dios por la posición que nos ha dado y nosotros no vivamos como el mundo, ni nos valoremos por el mundo, ni dependamos de lo que tenemos o hacemos, sino que dependamos de lo que Dios hizo en nosotros y por nosotros en Cristo Jesús. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Vamos allí, por favor. Efesios, capítulo 2, versículo 20. La Biblia es clara cuando dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos templo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Dios nos hizo a nosotros morada de Él. Si ustedes miran la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios no podía vivir en los seres humanos porque ningún ser humano había sido redimido y limpiado para ser templo de Dios. Todos éramos inmundos. Y aunque el Espíritu Santo escogió y llamó y salvó, no moró en ninguno de ellos. Solo moraba sobre ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios para morar en medio de su pueblo ya que no podía morar en ellos? Entonces el Señor hizo allí el tabernáculo. Para morar en medio del pueblo hizo un tabernáculo. Luego, después, Dios permitió que se construyera el templo, que es conocido como el templo de Salomón, y Él puso su presencia allí para morar en medio de su pueblo, porque aún no podía morar en los seres humanos. Pero una vez vino Cristo, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, e hizo el sacrificio que realmente limpiaría y perdonaría todos los pecados y prepararía al ser humano para ser templo de Dios. De ahí en adelante ya no hay templos físicos, ya no son lugares, ahora somos personas. Por eso usted debe entender que usted y yo, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que realmente hemos confiado en el Hijo de Dios, nosotros somos el lugar de la morada de Dios. Y Él mora en nosotros por el Espíritu, porque Dios tiene su trono en los cielos. Pero Él mora en nosotros por el Espíritu, como dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Sí, pero en el Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que vino a morar en nosotros. Por eso somos templo de Dios, templo del Espíritu de Dios. En 1 Corintios 3, vamos allí a primera carta a los Corintios, capítulo 3. En el versículo 16, 1 Corintios 3, 16. Dice la Biblia, ¿no sabéis? Y esto espero que usted lo sepa, y si no lo sabía, sépalo hoy y recuérdelo por el resto de su vida. ¿No sabíais que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, esto es el Espíritu Santo, mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, y esto ya no tiene que ver con edificios, hermano, tiene que ver con nuestro cuerpo. Hay una gran cantidad de creyentes destruyendo su cuerpo con vicios, con hábitos pecaminosos y muchos grabando cosas en sus cuerpos, tatuajes y muchas cosas, haciéndole cosas abominables al templo de Dios. Dios te diseñó a ti y a mí tal como somos, para que nosotros realmente guardemos este cuerpo como templo de Él, porque Él mora en nosotros por el Espíritu. Por eso el texto dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto aquí debemos tomar también una advertencia. No podemos dañar nuestro cuerpo, ni tampoco podemos levantarnos para dañar a otros, porque los que han conocido a Cristo, ellos son templo de Dios. Y cuando yo ataco a alguien, estoy atacando al templo de Dios, estoy atacando a Dios mismo. Aún Dios nos prohíbe atacar a los impíos, porque aunque no son templo de Dios, siguen siendo imagen de Dios. Porque fueron hechos. En Adán fuimos hechos a imagen de Dios. Y aunque el pecado entró en nosotros y ha distorsionado la imagen de Dios, aún los impíos siguen siendo imagen de Dios. Por eso Dios nos manda a respetarlos a ellos y a predicarles el Evangelio, por si quizá puedan ser hijos de Dios, en el Hijo de Dios y disfrutar la gracia que Dios nos ha otorgado a nosotros. Por eso, qué bueno es saber que somos el cuerpo de Cristo, saber que como iglesia somos la familia de Dios, saber que somos la esposa de Cristo, el templo del Dios único,
del Dios viviente, del Dios todopoderoso. Y a veces, la verdad, nadie puede explicarse cómo un Dios tan grande pueda vivir en nosotros de manera presencial, pero lo es. Y Él lo hace por el Espíritu porque para Dios no hay nada imposible. Y cómo siendo nosotros como somos, Dios haya querido y nos haya puesto en su Hijo, el cual es santo y perfecto, para ser parte de Él, parte del cuerpo de Él, miembro del cuerpo de Él por los siglos de los siglos. Y esto hay que entenderlo para disfrutarlo realmente y adorar a Dios por todo aquello que Dios hizo para nosotros y a nuestro favor sin nosotros merecerlo. Pero esta es la iglesia, esta es la iglesia. Por eso no nos identificamos realmente espiritualmente con denominaciones ni con lugares, sino con Cristo Jesús, el único y verdadero Señor y Salvador de nosotros, la cabeza de la iglesia. En 1 Timoteo 3:15, vamos allí por favor a 1 Timoteo 3:15. También la Biblia dice que no solamente somos templo, allí se menciona de otra manera y dice que somos la casa de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia. Pablo escribiéndole a Timoteo le da algún consejo y en este consejo básicamente le está amonestando que él quiere ir, pero si él no puede ir lo más pronto posible, dice, para si tardo en ir, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando yo miro la congregación, yo debo saber que no solamente son ovejas, que cada una de esas ovejas es casa de Dios. Dios habita en ellas, que Dios mora en ellas, que Dios las ama a ellas con amor eterno. Y por más torpes que sean, por más ignorantes que sean, por más perezosas que sean, siguen siendo ovejas del Señor y Dios mora en ellas. Y Pablo le dice esto a Timoteo, por favor, Timoteo, si yo tardo en ir, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y no está hablando del lugar, está hablando del rebaño, está hablando de las personas, que es la iglesia del Dios viviente. Por eso no estamos hablando realmente de la casa, sino del rebaño, que es la iglesia del Dios viviente, que son columna y baluarte de la verdad, aquellos que defienden la verdad con su vida, vivimos la verdad, compartimos la verdad y predicamos la verdad porque somos del verdadero, de Cristo Jesús. Y ese texto mismo muestra que somos columna y baluarte de la verdad. Somos aquellos que de alguna manera guardamos la verdad y Dios nos ha a nosotros entregado la verdad. Y dice la Biblia que Él ha puesto esa verdad en nosotros, que somos vasos de barro. Ha puesto realmente el Evangelio, ha puesto la palabra en nosotros y nos ha confiado a nosotros las Escrituras, nos ha confiado a nosotros el mensaje de salvación. Hay una gran cantidad de gente allá afuera que van a ser salvos y necesitamos llamarlos, pero necesitamos llevarles el mensaje y por eso predicamos la palabra de Dios para que aquel que escucha, aquel que a quien Dios le da la gracia de escuchar, de entender y creer, que se convierta, que se arrepienta, se convierta, que acepte a Jesús para que sea parte del rebaño de Dios. Hechos 20:28, vamos allí también. Hechos 20:28. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice también de otra manera en que Dios nos llama a nosotros como iglesia. Recuerde que como iglesia somos llamados y somos el cuerpo, no solamente llamados, somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, somos la esposa de Cristo, somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, somos columna y baluarte de la verdad, pero también somos el rebaño de Dios. Porque somos ovejas, somos hijos de Él y ovejas de su Hijo. Hechos 20, el versículo 28. Hechos 20, versículo 28 dice la Escritura. Pablo hablando con los pastores, los ancianos, aquellos que Dios había llamado para cuidar el rebaño, le dice, por tanto, mirad por vosotros y mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Es interesante este principio que tenemos nosotros los siervos de Dios, y no solo nosotros, sino cada uno de los que hemos conocido a Cristo, de estar observando por nosotros mismos. No solo por mí, sino por los que están a su alrededor que realmente han conocido a Cristo, y esto es el rebaño. Pero al mismo tiempo hay que estar vigilando por todo el rebaño que lo conforman todos los creyentes en todo el mundo.
Muchos han aprendido a ser miembros de una congregación, han aprendido a ser miembros de una denominación, pero no han aprendido a ser miembros del cuerpo de Cristo. Por eso si van a algún lugar y no encuentran una iglesia de la misma denominación, entonces no van a ninguna reunión. En lugar de buscar entre las congregaciones que están en el pueblo o en la ciudad, busquen la congregación, la mejor congregación, donde se predique la sana doctrina, donde se crea que realmente Jesucristo es el único Salvador y donde realmente se crea que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. Y para congregarse uno en un lugar distinto, pues debe buscar una congregación con ciertas cualidades, una que sea trinitaria, que realmente crean que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así lo enseña la Biblia. Que crean que la salvación es solo por la fe en Cristo, no más. Que crean realmente que el único medio de Salvador es Cristo, el único camino. Y que esa salvación se recibe solamente por la fe, no más. Y que tengan como fundamento las Escrituras, no más. Las Escrituras como el único fundamento de fe, conducta y vida. Por eso el texto dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por cuidadores, para apacentar la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, la cual Él ganó o compró por su propia sangre. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo y a veces nosotros empezamos a atacar a los demás hermanos, criticamos, menospreciamos y de alguna manera ignoramos a aquellos en los cuales Dios vive, a los cuales Dios amó, por los cuales ya pagó y en los cuales Él habita y está feliz de estar en ellos, como lo está en nosotros. Por eso tengamos cuidado, hermanos, de no menospreciarnos y no hacer las cosas que realmente no se deben hacer. Porque somos un pueblo especial. Vamos allá a Primera de Pedro, por favor. En la primera carta del apóstol Pedro, la Biblia nos muestra este principio de lo que Dios ha hecho de nosotros, la iglesia. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Recuerde que la palabra linaje básicamente tiene que ver con una generación, con una descendencia. Nosotros somos de la línea de los escogidos. La línea de los escogidos, del linaje, de esa sangre, de ese pueblo, de esa familia. Y no solo eso, Dios también hizo de la iglesia un real sacerdocio. Recuerde que el sacerdote es uno que intercede delante de Dios por el pueblo, pero uno que también le habla al pueblo de parte de Dios como lo hace el profeta también, pero el sacerdote también lo podía hacer. Somos real sacerdocio y real porque le servimos es al rey. Somos sacerdotes que le sirven al rey, a Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Somos nación santa porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ha santificado delante de Dios y nos santifica en la vida práctica todos los días. Y somos pueblo adquirido por Dios porque Él pagó un precio. Porque Él pagó un precio, Él entregó algo por nosotros o más bien a alguien por nosotros. Él satisfizo la ira del Padre para nuestro bien. Por eso somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo de gran valor para Dios. ¿Y para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es el cuerpo visible de Dios. Es la manera visible en que Dios está en esta tierra. A veces nosotros no consideramos eso, que nosotros hacemos visible al Dios invisible. Jesús hizo visible a Dios, Padre. Jesús lo hizo visible y Él lo honró. Ahora, si Él lo hizo visible y nosotros somos el cuerpo de Él, nosotros también lo hacemos visible en estos tiempos. Por eso dice la Biblia, cuando estaba Jesús en la tierra, Él dice, yo soy la luz del mundo. Pero antes de irse, Él le dice a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Porque ahora Cristo estaría en ellos por el Espíritu, alumbrando para que el resto del mundo siguiera viendo a Dios a través de Cristo Jesús. Por eso la iglesia representa a Cristo en la tierra. Debe reflejar a Cristo en la tierra y debe predicar el mensaje de Cristo en la tierra, así como Él lo hacía allí, a pesar de las amenazas, a pesar de los enemigos, a pesar de los conflictos que realmente se enfrentan. Por eso anhelo de todo corazón que entiendas el valor de ser iglesia. Valores el privilegio de ser miembros del cuerpo de Cristo y tomemos decisiones de vivir para Él.
Y bueno, y por último, vamos a mirar que la iglesia es comparada con un edificio. Vamos allí a Efesios, por favor. Vamos a Efesios otra vez. Capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 20, que ya leímos algo, pero vamos a volver a leerlo. Efesios 2, 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este texto menciona varias cosas que pertenecen a una edificación. Por eso dice edificados sobre el fundamento. Todo edificio tiene un fundamento. Y el fundamento de la iglesia es lo que Dios nos ha revelado a través de los apóstoles y profetas. Esto es las escrituras. Esto es las escrituras. Estos son los verdaderos profetas y los verdaderos apóstoles que hoy están presentes en la escritura. Estos, los mismos que han estado para la iglesia durante todos los tiempos. El apóstol Pablo sigue siendo para nosotros un fundamento, una autoridad. El profeta Elías y todos los profetas del Antiguo Testamento, de hecho todos los hombres que Dios usó para que la Biblia estuviese en nuestras manos, porque el fundamento para nosotros hoy es la palabra de Dios. Porque ella básicamente es todo aquello que Dios reveló a través de los apóstoles y profetas, pero tiene una piedra angular que une el Antiguo y el Nuevo Testamento en uno solo, y es Cristo Jesús, el que ha unido los cielos y la tierra, el que ha unido al pecador con el Dios santo, el que ha unido al Creador con las criaturas, es Cristo, en quien todo el edificio, escuche, en Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado, y esto por la obra del Espíritu Santo, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Entonces, edificado sobre un fundamento, bien coordinado en crecimiento y con la garantía de ser terminado un día. Porque aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Él la va a terminar. Él la va a terminar. Un día estaremos con Él, al lado de Él, como la esposa amada, vestidos como una esposa, disfrutando la compañía de Cristo, no solo como Señor y Salvador, sino como un esposo amados por Él, como ama un esposo de verdad a una esposa. Por eso qué bueno es que disfrutemos la gracia de nuestro Dios. Vamos al libro de Lucas, por favor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, Lucas 14, los versículos 25 hasta el 33. Dice la Biblia, grandes multitudes iban con él y volviéndose él les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y no aborrece a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Recuerde que este aborrecer es poner en un segundo plano, que no ocupe en el primer lugar. El primer lugar realmente para un hijo de Dios, un siervo de Dios, es Cristo Jesús. Y la obediencia a Él, porque algunos pretenden poner a Cristo en primer lugar, pero no le obedecen. No, realmente ponerlo en primer lugar no es solamente darle el primer lugar, sino obedecerle en primera instancia. Y el que no lleva su cruz, o sea, el que no está dispuesto realmente a sufrir por Él y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, o sea, puso los cimientos y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. O si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús comenzó en nosotros la obra, Él la terminará. Y a veces pareciera que el mundo como que se pone sobre la iglesia, pero no, porque aquel que está por encima del mundo es quien guarda la iglesia y este es Cristo Jesús. Y Él un día nos levantará por encima de toda la creación. Y aquellos que vayan a adorar al Hijo también glorificarán a la esposa. Y adorarán la esposa que se sentará al lado del esposo a reinar con él por los siglos de los siglos. Estimado hermano, es un privilegio realmente ser parte de la iglesia de Cristo. Quiero que consideres porque muchos de ustedes son parte de un grupo de gente,
Otros son parte de una religión, otros son parte de un club, porque hay mucha gente que va a los lugares, a los templos a sentirse cómodos, a pedir que le canten la música que ellos quieren y casi que pagan, como en una cantina, a buscar el predicador que a ellos les gusta, porque no son miembros de la iglesia. Pero el que es miembro de la iglesia realmente buscas a Cristo. Escucha el mensaje de Cristo, sin importar si lo da a través de un niño, de un joven, de un adulto, de un letrado o de un ignorante. Dios es capaz de hablar a través de las piedras, así que puede usar a cualquiera. Una verdadera iglesia son personas pecadoras que han sido perdonadas de sus pecados. Son personas arrepentidas que han reconocido a Jesús como Salvador. Son personas transformadas por el poder del Espíritu Santo porque han confiado en la obra de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y un pueblo que espera a Jesús todos los días, que no está amando al mundo ni desea seguir en este mundo porque espera a Cristo, quiere salir de este mundo, porque no fuimos diseñados para este mundo, aunque fuimos traídos a este mundo para que conozcamos a Cristo Jesús y prediquemos al mundo a Cristo Jesús. Por eso recuerde, ser iglesia no es ser un lugar. Ser iglesia es ser el cuerpo de Cristo, es ser la familia de Dios, es ser la esposa de Cristo, es ser templo de Dios, es la casa de Dios, es ser columna y baluarte de la verdad, es ser el rebaño de Dios, es ser el edificio de Dios. Que Dios bendiga tu vida si eres parte de la iglesia. Y si no, que Dios te conceda el arrepentimiento para ser parte de la iglesia. Padre, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de ser iglesia, de ser propiedad tuya en Cristo Jesús y de estar un día, Señor, al lado de Cristo como la amada esposa. Nos alegramos de todo corazón de que tú hayas diseñado esto para nosotros y para Cristo. Cristo para nosotros y nosotros para Él. Y gracias por el honor que tenemos de estar en Él y un día verle cara a cara. Tu bendición sea para todo tu pueblo y gracias porque llamarás a los que no han llegado pero deben llegar. Úsanos y nos disponemos para ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente.